El tema de hoy en nuestra lección es la vida cristiana. Sed santos porque yo soy santo. Eso fue la declaración que Dios mismo hizo al pueblo de Israel cuando transitaba por el desierto hacia la tierra prometida. Nosotros sabemos que lo que en el Antiguo Testamento está escrito tiene dos acepciones, dos formas en las que nosotros podemos mirarlo. En los acontecimientos mismos y todo lo que enseñan, como también en la parte espiritual que representa el pueblo de Israel transitando hacia la tierra prometida, a la iglesia transitando hacia la patria celestial. Y por supuesto, en forma personal, nuestra propia trayectoria que hacemos en esta vida para llegar a la presencia del Señor. Y lo que Dios nos pide es que seamos santos, porque Él habita en santidad y es santidad en sí mismo. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? La palabra santo, la explicación que tiene desde los originales es apartado, separado. Somos separados, somos apartados para vivir en santidad, vivir de acuerdo a la ley del Señor. Eso es lo que significa la palabra santo. Obviamente que para nosotros eso no implica que vamos a ser perfectos. Eso es la perfección, no está en nuestras capacidades. Siempre vamos a tener una situación que lamentar, que sentirnos, digamos, derrotados porque alguna cosa no la hicimos correctamente. Eso es propio de nuestro crecer cristiano. Pero si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos va redarguyendo de pecado y con ello vamos nosotros avanzando en el camino de la santidad. Reñidas con la moral natural y imposibles para con la forma de conducirse de los cristianos. Por eso que el apóstol Pablo les habla de la importancia que tiene el cuerpo. El cuerpo que Dios nos ha dado es templo del Espíritu Santo. O sea, en un templo se va para adorar. Por eso es que nuestra salud, nuestra forma de conducirnos, el cuidado de nuestros cuerpos debe ser integral, porque con él adoramos a Dios. Eso no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar. Hay más de 2600 virus que nos causan los resfríos y durante nuestra vida tal vez unos 600 virus serán a los cuales nosotros nos inmunizamos. Pero siempre va a haber eh, enfermedad en nosotros, como también nuestra naturaleza carnal nos lleva también a incitarnos al pecado. Cuando hablo del pecado no estoy hablando solamente de los pecados sexuales, sino estoy hablando de nuestra naturaleza, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, que muchas veces caemos en lo que hemos heredado, de nuestra formación, de nuestra vida, lo que la Biblia llama las raíces de amargura. ¿Qué significan esas cosas? Que son nuestras vivencias o las vivencias de nuestros antepasados que están escritas en nuestro libro genético. Eso va formando nuestro carácter, nuestra forma de conducirnos. Obviamente que el adulterio, que la situación de vivir una vida licenciosa no va con la fe. No es algo que a Dios le agrade y no es algo que nos haga
crecer en la gracia del Señor, porque cada vez que nosotros somos atados por un pecado, se detiene nuestro crecimiento hasta que nos salimos de esa situación. Y, y toda la razón que por la cual Dios nos ha escogido es para que en esta vida glorifiquemos al Señor y también en la vida venidera. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro es una carta universal, la manda a todos los creyentes del primer siglo y ha sido un libro tomado dentro del canon y ha servido para todos los creyentes a través de la historia. Y nos dice así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. ¿Quiénes son los abominables? Los que llevan la voz cantante. En el primer siglo habían muchas formas al igual que ahora, de engaños. ¿Cuáles eran estas formas? Principalmente la filosofía griega. La filosofía griega tenía una serie de mitos y de situaciones que los hombres que de ese entonces, los filósofos, era una forma de religión, una forma de creencia. Y una de las cosas que más fuerza tenía en el primer siglo y que ha perdurado hasta nuestros días, es que estaban los epicúreos. Los epicúreos eran los filósofos que decían que venimos a este mundo para pasarla bien. ¿Mm? Y pasarla bien entonces sin límites. De ahí que viene el comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y nos damos cuenta nosotros que todo eso es un engaño, porque no venimos a este mundo a esa situación. Aún en los momentos después de la risa suele venir el llanto. Así que nunca vamos a estar siempre pasándola bien, sino venimos a este mundo para conocer a Dios y gozar de Él para siempre. En las primeras lecciones vimos el pasaje en que nos hablaba Jeremías, que en qué se debía alegrar el ser humano, no el sabio en su saber, ni el rico en su riqueza, ni en nada de lo que nos rodea. A veces la gente pone su felicidad en su belleza personal, pero con el paso del tiempo todo se marchita. Y, en cambio, los que ponemos nuestra esperanza en en la gracia del Señor, en la comunión con Dios, permanece para siempre. Por eso es que nos llama acá el apóstol Pedro a que no seamos eh, contaminados con los abominables. Y hoy día los abominables están en la televisión, en las redes sociales, en la forma de vida. Hoy día, como nunca, el hombre está más lejos de Dios que lo que estaba tal vez en el primer siglo. Como sociedad, como género humano, ya la maldad llega hasta los cielos. No podemos concebir tanta maldad en las personas y muchas veces en las esferas de poder con abominaciones que sobrepasan la imaginación y que repugnan el daño que le hacen a los bebés, a los niños, a la situación de violencia por la droga, etc. Nosotros ya podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los ángeles deben pedirle a Dios que termine con este género humano porque está lleno de maldad por todos lados, por todos lados.
los engaños a la gente y vemos que por todos lados hay maldad, en todas partes. Por eso nuestra confianza no puede estar puesta en una ideología, en un hombre, ni pensar de que uno vota porque hay que votar, pero no podemos pensar que estos tienen la verdad o estos son mejores. Tal vez sean menos malos, pero buenos no hay en ese círculo. Y la recomendación que nos hace Pedro es crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para eso estamos en esta tierra, para glorificar al Señor. Luego nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. El apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica les hacía esa recomendación y obviamente la iglesia tiene el deber de amonestar a los que andan desordenadamente. A veces la gente por ignorancia o a veces por situaciones no de su voluntad salen del orden establecido. Y es deber entonces de el consistorio en este caso siempre estar atento para ayudar a corregir los pasos del que anda desordenadamente. A veces los esposos no saben conducirse con sus esposas o las esposas tienen conductas que están destruyendo su hogar los hijos no han sido guiados y cuando ya son adultos necesitan que sean reprendidos o que sean reformados por la iglesia. También que consolemos a los de poco ánimo. Hay momentos de la vida en que pareciera que no tiene importancia ser hijo de Dios porque nos aflige el dolor, las necesidades y los problemas que pueden llevar a una situación difícil, porque cuando las necesidades entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Y eso entonces se necesita la contención. Para eso somos miembros de la iglesia, porque entonces pasamos a ser parte de un cuerpo y las personas encargadas estamos para consolar, para sostener, para apoyar, para guiar, para que se sienta la persona animada. Soportar a los flacos. No podemos nosotros despreciar a una persona que tiene una capacidad limitada en algunos aspectos. Tenemos que mirarlo con el mismo respeto y procurar ayudarle para que salga de esa etapa. Y Dios nunca nos ha dejado a nosotros sin un talento. Por eso entonces es importante que también miremos a los que son débiles en algunos aspectos, a que puedan ir adquiriendo la madurez, la fortaleza, para que puedan salir de esa situación. Y yo he visto lo que Dios hace en la vida de las personas. Hay líderes que yo los veo y admiro lo que Dios ha hecho con ellos. Y esa es la gracia del Señor, ese es el poder del Evangelio, que transforma nuestras vidas. Y Dios a nadie lo deja inútil, siempre le va a dar un don con el cual esa persona va a lograr superar todos sus males. Y por supuesto que no haya venganza, que no haya mal por mal dentro de los hermanos de la iglesia y seguir lo bueno los unos para con los otros y para con todo. Eso es agradable delante de Dios. Están siempre gozosos. Sabemos perfectamente, la Biblia lo dice, la psicología hoy día como que ha hecho grandes descubrimientos cuando dice que el estado de ánimo, los pensamientos y la forma de enfrentar la situación, el positivismo, ayuda. Pero la Biblia lo dice y lo dice de siglos, estad siempre gozosos. Eso de tener una actitud de gozo en el Señor, sabiendo que la prueba va a producir paciencia y la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza, dice el Señor. Entonces, ese estado de ánimo, de optimismo, de tratar de ayudarnos siempre, debe ser una constante en nuestra vida de cristianos. Y por supuesto, orar sin cesar.
Eso, la oración debe ser algo que nos acompañe siempre como hijos de Dios. Ya llegará el momento en que vamos a hacer el estudio de cómo es orar a Dios, qué significa esto. Pero en palabras sencillas es conversar con Dios, hablarle, exponerle al Señor lo que hay en nuestro corazón y pedirle su dirección, su guía, también agradecerle a Dios por lo que tenemos, principalmente el don de la vida, la salud y todo lo que nos rodea, las personas que nos aman, lo que está a nuestro alcance y disfrutar de lo que tenemos y no sufrir por lo que no tenemos. Esa es la fórmula con la cual llevamos una vida agradable para nosotros, para los que nos rodean y, por supuesto, de edificación en la iglesia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos agradecerlo todo, los buenos momentos, los malos momentos, porque en los malos momentos Dios los transforma y nos ayuda, como nos contaba la hermana María Ángel, de la necesidad que tenía y de la forma en cómo Dios le había provisto. Siempre va a ser alentador en nuestras vidas cuando vemos lo que Dios va obrando en nosotros y lo comunicamos a otros para que tengan también la confianza y la fortaleza en el Señor. No apaguéis el Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro vivir, y está para guiarnos. Él es nuestro tutor, nuestro ayo, nuestro acompañante. Es nuestra conciencia que nos habla respecto de lo bueno y de lo malo. Y eso se puede apagar ¿cómo? Cuando nosotros perdemos el contacto con Dios en la oración, en la meditación de la palabra. Por ejemplo, si ustedes de uno de estos versículos se les queda dando vuelta en su corazón y ustedes lo meditan, van a lo que significa en su vida, lo analizan, entonces esa es una forma en cómo el Espíritu de Dios está operando en nosotros. Pero ¿cómo podemos apagar ese espíritu cuando nosotros, en vez de hacer eso, hacemos algo que es contrario a la gracia del Señor? Nos llamamos a una amiga o a un amigo y empezamos a conversar y muchas veces en doble sentido, incluso con palabras soeces. Eso no es agradable delante de Dios. Un cristiano debe mantener siempre una actitud de santidad. Eso no quiere decir que no vamos a reírnos de un chiste o de una gracia o de algo que nos parece muy gracioso, pero eso nunca va a ser algo que un chiste morboso o un chiste que sea subido de tono. Eso no nos puede alegrar. No nos vamos a alegrar en la degradación humana, sino que nos vamos a alegrar en las cosas que nos producen verdadera jocosidad. No menospreciéis la profecía. La palabra profeta significa alguien que habla en el lugar de Dios, alguien que está anunciando las verdades de Dios. Hoy día Dios no nos habla a través de profetas, de profecías, salvo raras ocasiones en que Dios puede darnos un sueño premonitorio o nosotros podemos estar tomando una mala decisión y alguien precisamente con la gracia del Señor nos dice algo relacionado sin que él sepa lo que está pasando, dice algo relacionado en una conversación, en algún alcance y de esa manera entonces trae luz a nuestras malas decisiones. Y, pero principalmente no debemos menospreciar el mensaje de la palabra de Dios. Dentro de nuestra liturgia, la alabanza tiene un lugar, la lectura de la palabra también tiene otro lugar y la verdadera profecía es cuando el predicador, invocando el nombre del Señor, analiza, examina y explica
la palabra de Dios. Esa es la profecía que no debemos tener en poco. Es nuestra mayor atención debe estar puesta en el momento en que la palabra de Dios es explicada. Luego viene examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando hay una lectura, cuando hay una película, alguna cosa, si eso tiene algo que valga la pena, entonces hay que retenerlo. Pero si es algo que no tiene ninguna significancia, mejor no perdamos el tiempo en eso y usémoslo de otra manera. Apartaos de toda especie de mal. Si el Espíritu del Señor o nuestro conocimiento nos dice que esto no está bien, no tenemos nada más que apartarnos de eso para poder entonces crecer en la gracia del Señor. Y que el llamado que nos hace el apóstol Pablo a que reine en nuestros corazones el Señor Jesucristo y que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis a su concupiscencia. Nosotros sabemos que la repetición de los actos constituye hábito, ¿verdad? Y hay hábitos que no son buenos y hábitos que son malos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivo de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Esto implica que no debemos andar en nuestra mente atentos a las insinuaciones que nos hace el enemigo. Porque el pecado se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando dice enseñoreará, hay que entenderlo como era el señorío antes. Hoy día le decimos señor a una persona, pero eso está muy lejos de lo que era en los tiempos en que la palabra de Dios nos fue entregada a través del apóstol Pablo en el primer siglo. Un señor en ese entonces era dueño hasta de la vida del siervo, hasta de la vida. Y el pecado es un señor tirano. Nosotros lo vemos en las personas que cultivan vicios de los cuales no pueden salir. Esa es la forma en cómo debemos evitar de que seamos dominados por la ira, dominados por el mal carácter, que todo lo que queremos lo buscamos de esa manera. Hay parejas que tienen la mala costumbre de incomodarse unos a otros para luego después reconciliarse porque la reconciliación es buena. Esa es una muy mala costumbre de llevar un matrimonio. No, la comunicación limpia, la comunicación transparente, la comunicación en el respeto del uno al otro, en el aprecio y en el cariño, esa es la forma, pero no dándole lugar a la ira, porque eso es pecado, o buscar el que se nos adivine lo que queremos, ¿no? Tenemos que ser transparentes y decir con claridad lo que está en nuestro corazón. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La ley era estricta, la ley mosaica, la ley de Moisés, estaba muy clara, y el que no lo hacía normalmente terminaba siendo lapidado, muerte con piedras, o siendo expulsado del pueblo. Nosotros no tenemos esa forma de conducirnos. En Cristo Jesús la iglesia tiene otra manera de conducirnos porque estamos bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios. Y por eso entonces vamos a tener una conducta licenciosa. No, de ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Los cristianos muchas veces
son cristianos carnales, somos cristianos carnales. Y el resultado de eso va a ser siempre vergüenzas y problemas y no vamos a crecer. Es como el enanismo. Este, Hay niños que ya por ave o C motivo, ellos terminan siendo personas que no se desarrollan en su integridad. Lo mismo pasa con los cristianos. Hay cristianos que no crecen en esta gracia y siempre se mantienen en la misma manera. Liberados del pecado, soy hechos siervos de la justicia. En eso estamos, en la servidumbre a Dios por la justicia que Él nos ha impartido en el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El estudio de la Biblia, la comunión y el testimonio y la oración y el yo sometido a la obediencia de Dios. Ese esquema en la vida cristiana, el progreso en la vida cristiana es eso. Cuando conocemos de la Biblia, conocemos de los personajes bíblicos, conocemos bien nuestra Biblia, vamos a tener una fe sólida, una fe fundada en la palabra de Dios, y los acontecimientos de nuestra vida se van a ir explicando a través de ella. La comunión con Dios y con los hermanos nos produce crecimiento, y este crecimiento va siendo un testimonio al mundo que nos rodea, a las personas que nos rodean. Por supuesto que la oración es la llave de la fe y no debemos nosotros por ningún motivo dejarla. El yo debe ser quebrantado para estar sujeto a la obediencia de lo que nos enseña la palabra del Señor. Y con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Hemos sido recibidos en el seno del Padre Celestial por este grande amor que Dios nos ha tenido. Y Él nos amó primero. Dice la Biblia que nos ama desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiéramos. Y entonces, con humildad y mansedumbre, nunca debemos tener una opinión de nosotros mismos como de superioridad sobre los demás. Siempre debemos tener esa humildad, porque seamos lo que seamos, tengamos lo que tengamos y hagamos lo que hagamos, los talentos que Dios nos ha dado son don de Dios para servirle a Dios, no son para que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos. Y por supuesto la mansedumbre es la capacidad, la ductibilidad que tenemos para servir y hacerlo con amor y paciencia y soportando los unos a los otros, porque esa es la bendición que Dios nos da cuando nosotros tenemos esa capacidad, y eso nos va haciendo hijos de Dios. Solícito a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando en una iglesia hay discordias, difícilmente esa iglesia va a crecer. Por eso entonces debemos tenernos y tratarnos con sumo respeto, considerándonos a nosotros mismos y poniendo por encima de todo el deseo de que el Espíritu del Señor nos haga realmente ser luz en el mundo que nos rodea. Un cuerpo y un espíritu, como soy también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La iglesia es un cuerpo, y ese cuerpo entonces, así como cada mano tiene su función, cada pie tiene su razón de ser, la cabeza, los ojos, así los hermanos dentro de la iglesia también tenemos cada uno la razón de ser, pero no es más uno que el otro. Participando entonces en los sacramentos de la iglesia. La iglesia cristiana evangélica tiene solo dos sacramentos, que es
el bautismo y la Santa Cena. El bautismo como la señal exterior hacia el mundo de que hemos recibido el lavamiento de nuestros pecados, que hemos recibido el perdón y que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces el bautismo nos señala es el sello con el cual nosotros ponemos delante de los hombres la gracia de Dios. Sacramento se imparte a los niños y a los creyentes. ¿Por qué? Cuando son niños, el niño no sabe. Lo ponemos bajo la promesa que Dios tiene. ¿Cuál es esa promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso entonces, Dios siempre, cuando hizo el pacto con el pueblo de Israel, les dio una señal del pacto. Y esa señal del pacto era la circuncisión. Y la circuncisión se aplicaba cuando era niño. No, excepto si una persona convencido y aceptando la ley mosaica se acercaba para ser parte del pueblo de Dios por el convencimiento, entonces siendo adulto y no habiendo tenido la oportunidad en su familia de haber conocido al Dios único, entonces era circuncidado en la adultez. Pero en la palabra del Evangelio, en la razón de ser de la Iglesia, el bautismo se aplica desde la niñez, desde los niños hasta después, cuando está la persona adulta, hace reafirmación de fe. Lo importante es que nosotros tengamos claro que la salvación no es porque hagamos esto o lo otro, porque hay iglesias que dicen que si no se bautiza la persona no es salva. No, la salvación es un don de Dios y lo otro son señales, son una especie de sello que Dios ha dado como testimonio a los que nos rodean. La Santa Cena la pone nuestro Señor Jesucristo en la última noche que comparte con sus apóstoles en el tiempo que se celebraba la Pascua, que era la fecha cuando los israelitas recordaban la salida de ellos de Egipto, liberados de la esclavitud para ir hacia la tierra prometida. Esa noche ellos debieron sacrificar un cordero, con la sangre del cordero ponerla en los dinteles de las puertas, y el ángel de la muerte no pasó matando a los primogénitos, y debían comerse ese cordero con hierbas amargas para recordar siempre la esclavitud, y pan sin levadura. El pan sin levadura se mantuvo en el rito que el Señor impuso, porque la levadura representa al pecado y el pan representa al cuerpo de Cristo. El Señor Jesús así lo enunció, dijo: yo soy el pan de vida. Representa la vida del Hijo de Dios en la tierra, representa el alimento del que nosotros nos sustentamos. Y las uvas, el jugo de la vid, representa la sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Entonces un creyente obteniendo la observancia de esos ritos, también crece en la fe, crece en la comunión con el Señor en su vida espiritual. Hemos llegado al final de la clase y es el momento entonces en que ustedes pueden hacer las consultas y para hacer la conclusión de acuerdo a lo que hayan comprendido.